El episodio que estás a punto de escuchar se encuentra alojado en PodNation. PodNation es la mejor plataforma para subir tus podcasts en español. Puedes visitarnos escribiendo en español en el navegador www.podnation.co. Ahora sí, vamos con el episodio. Como las sociedades secretas, como la más, ya estábamos platicando que es la más popular, que serían los Illuminati. Sin embargo, han habido a través de la historia muchísimas sectas secretas, sociedades secretas. eh, a través de la historia han habido un montón. Sin embargo, hay unas que han destacado sobre las demás, sobre todo por sus conocimientos y lo que han aportado, aunque no lo crean, al mundo que existe hoy en día. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas y vamos a hablar esta vez. Vamos a iniciar con una de las posiblemente sectas más antiguas de la humanidad, quien serían los pitagóricos. Pitágoras era un filósofo matemático con conocimientos muy vastos, sobre todo en álgebra y geometría. Era un excelente matemático hasta donde sabemos. Aparte de ser este matemático, era un filósofo, por lo que se formó una escuela a su alrededor. Un montón de seguidores empezaron pues a seguir su escuela, sus formas de enseñanza, sus conocimientos. Y de alguna manera Pitágoras empezó a tener ciertos conocimientos basados en la matemática. Aquí vamos a hablar un poquito sobre la historia de los Pitágoras, de los pitagóricos, perdón. ¿Qué pasó? ¿Esto? Y vamos más o menos a hablar de esto que dice, el pitagorismo fue un movimiento filosófico religioso de mediados del siglo VI, fundado por Pitágoras de Samos, siendo esta la razón por la cual sus seguidores recibían el nombre de pitagóricos. Estos formaban la escuela pitagórica, secta conformada por astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos, cuya creencia más destacada era que todas las cosas son, en esencia, números. Este movimiento descubrió los números irracionales, aunque obligaba a sus seguidores a que lo mantuvieran en secreto. Se cree que el pitagórico Hipaso de Metaponto reveló el secreto y, según la leyenda, fue ahogado por no mantener ese secreto oculto. Bien, nos quedamos en que uno de sus miembros, llamado Hipaso de Metaponto, reveló muchos de los secretos que existían con los pitagóricos. Esto hizo que, según la leyenda, lo terminaran asesinando, ahogándolo por no mantener ese secreto. No pude encontrar más información sobre ese evento, pero está claro que revelar los secretos más recónditos de una secta secreta es completamente un pecado que debe de pagarse caro. Por eso, quizás en las sectas más recientes o las más nuevas de estas contemporáneas, es que no salga nada de esos secretos a la luz, porque si no terminarán pagando muy caro su atrevimiento. El pentagrama de 5 estrellas o de 5 puntas fue un importante símbolo religioso usado por los pitagóricos de la denominada, que lo denominaban salud. Y ustedes recordarán, no sé si alcanzan a ver aquí la imagen, está un poco translúcida por esto, pero la estoy moviendo para que puedan ver más o menos a través del fondo de pantalla lo que sería más o menos lo que conocemos como el pentagrama, que tiene esta punta hacia arriba.
no hacia abajo como el otro pentagrama que conocemos, que sería el pentagrama satánico. Esta secta pitagórica es la que da la invención de este pentagrama. Al parecer le atribuían cierto poder místico a través de los números, una geometría casi perfecta, mencionándola y llamándola como salud. No se veía de más, se ve como translúcida. Ah, sí, se ve translúcida. A ver, espérame, se me movió la... Voy a tratar de... Dice Pablito, ahorita vengo, voy por mi hot dog. Dale, te esperamos. Bien, creo que pueden alcanzar más o menos a ver el pentagrama. El pentagrama de 5 puntas, una punta de ellas apunta, ahora sí que valga la redundancia, hacia arriba. No muy diferente a lo que sería el pentagrama invertido. Hay unos quienes mencionan que ya en este caso del ocultismo y la magia y todo esto, el pentagrama normal, como el que estamos viendo en esta imagen, simboliza simboliza lo espiritual, que siempre va hacia arriba, y en el caso del pentagrama invertido, la triángulo que apunta hacia abajo, la parte triangular que va hacia abajo, simboliza lo material, uno indicando el femenino y el otro el masculino. Como es arriba, es abajo, mencionaban muchos pitagóricos, así que es normal encontrarse este tipo de símbolos en muchos lugares donde haya ritos de magia o alquimia. El pensamiento pitagórico estaba dominado por las matemáticas, a la vez que era profundamente místico. En el área de la cosmología no hay acuerdo sobre si el mismo Pitágoras impartía las enseñanzas, pero muchos eruditos creen que la idea pitagórica de la transmigración del alma es demasiado importante para haber sido añadida por un seguidor posterior a Pitágoras. La transmigración del alma sería la reencarnación. Algunos filósofos griegos tenían cierta creencia de que el alma humana transmigraba hacia otro cuerpo o renacía o reencarnaba. Recuerdo en varias clases de filosofía mencionaban que el alma de los muertos pasaba por un río que se llamaba el río del olvido, haciendo que olvidáramos nuestra vida pasada y reencarnáramos nuevamente. De acuerdo a tus actos que habías cometido, ibas a ir reencarnando en ciertas cosas, hasta, digamos, reencarnar en un insecto, en cuanto más hicieras por hacer cosas malas o cosas que no fueran, digamos, muy buenas, tu castigo más o menos iba a ser reencarnar en cosas cada vez más de baja categoría. Por otra parte, es imposible determinar el origen de la doctrina pitagórica de la sustancia. Parece que la doctrina pitagórica parte de la doctrina Anaximandro sobre la última sustancia de las cosas como lo ilimitado. Un pupilo de Anaximandro, Anaxímenes, contemporáneo de Pitágoras, dio una explicación de cómo lo ilimitado, según Anaximandro, tomó forma por condensación y rarefacción. Por otra parte, la doctrina pitagórica dice que mediante la noción del límite, lo ilimitado toma forma. Esto quiere decir que todo aquello que pertenece en lo infinito de alguna manera se transformó y se convirtió en materia. También recordarán, Anaxímenes y Anaximandro deberían de ser prácticamente los padres de la filosofía. Ellos fueron los que crearon una especie de cosmogonía sobre el origen de nuestro mundo y nuestro universo.
Ellos creían en algo que se llamaba el arque, si no me equivoco, que era la chispa principal o aquello que había sido lo primordial en el universo. Algo así parecido como al Big Bang. Más o menos ellos tenían esa idea esa idea más o menos similar a la que tenemos hoy en día. Esta cosmología inspiró al gnóstico árabe Monoimus, que combinó este sistema con el monismo y otros aspectos de su propia cosmología. Basándose en la especulación matemática y en las propiedades y relaciones que atribuían a los números, los pitagóricos postularon un sistema astronómico novedoso. Dedujeron que la fuerza divina debe configurar lo ilimitado desde el centro del cosmos, porque la Tierra, al igual que el resto de cuerpos celestes, se movería alrededor de ese fuego central. De esta manera propusieron la primera explicación documentada del movimiento aparente de la bóveda celeste por un movimiento de la Tierra. Mediante este modelo no geocéntrico en el seno de la escuela filosófica, se desarrollaron las teorías de traslación y rotación en torno a su eje de nuestro planeta, que llegaron a crear un modelo de lo que podría ser el movimiento de traslación de la Tierra en nuestro sistema solar. Ya ellos tenían más o menos una idea similar, pero ellos lo mencionaban como que este sol o esto lo conocían ellos como un fuego central. Entonces ellos ya estaban avanzados hasta ese punto, porque no tenían un modelo geocéntrico como más adelante se refiere otros estudiosos de la astronomía, quienes creían que la Tierra era el centro del universo, y ellos ya tenían una idea más o menos de que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol, ¿no? Esto me recuerda un poquito a lo que ya habíamos hablado hace unos programas pasados, otra vez con la conspiración de Orión y la cosmogonía de hielo. En esta cosmogonía, Hans Horbiger sostenía que todo el cosmos estaba formado por distintos anillos de hielo y que dicho hielo caía constantemente hacia las estrellas y los planetas, incluyendo al Sol y a la Tierra. Y era esto lo que permitía nuestra subsistencia biológica, ya que de no ser por este hielo cósmico, la Tierra se habría convertido en un desierto mucho tiempo atrás. Según para el señor Horbiger, nuestro universo estaba formado prácticamente por hielo, siempre formado por anillos de hielo. Al parecer, Hitler estaba un poco convencido por sus teorías de este señor, por esta cosmogonía de este señor, y en base a eso también empiezan a tener esa creencia de que todos aquellos civilizaciones formadas a través de un invierno muy duro eran naciones poderosas o razas poderosas. Esto tiene mucho que ver con lo que veremos más adelante de lo que será estas élites que están gobernando el mundo, ya que para ellos es muy importante el hecho de que perdón, es muy importante ¿se cayó? Es que se cayó el micrófono. Ya, está bien. Para ellos es muy importante resaltar el origen de su raza, de dónde provienen, de dónde vienen, y mencionar que el hielo es el origen de nuestro universo o de los mundos en los mundos que existen. Da a entender que todas aquellas razas que crecieron en lugares donde hay mucho hielo, mucho frío, son razas superiores a las demás, y por eso ellos son los que deben llevar la batuta de la humanidad.
Esto es muy importante, tómenlo en cuenta más adelante para todo esto de lo que sería la élite. Para los pitagóricos, la inmortalidad del alma y la muerte era una necesidad que convenía al devenir, o sea, la naturaleza de la vida universal, o como un incómodo bien ante las situaciones de extrema postración humana. Ante la pregunta de lo que permanece y en dónde, en Grecia y en Roma se concebía la muerte como el paso a una segunda existencia, y por tanto no como una extinción definitiva, sino como un cambio de estado que acontece a algo oculto e invencible. Vale resaltar que en Grecia había, por así decirlo, una religión olímpica, politeísta y otras mistéricas, en donde se creía que después de la muerte había otra vida, en donde se encontraba la recompensa al sufrimiento de este mundo. Los pitagóricos tenían una concepción de unidad de cuerpo físico y alma, en donde el alma después de la muerte se separaba del cuerpo. Esa separación era la misma muerte. Después de la muerte del individuo, el alma, que es una especie de sombra fantasmagórica, peregrinaba a través de todo, con el fin de reencarnar sucesivamente en otros cuerpos. Este es el fundamento de la palingenesia, denominada también metapsicosis o transmigración del alma. Por esta razón los pitagóricos no rechazaban ningún estilo de vida, puesto que el alma podía transitar por cualquiera de ellos. El alma era considerada la antítesis del cuerpo, era el lado de la perfección humana, lo bueno, lo puro, lo racional y lo eterno e incorruptible, mientras que el cuerpo era todo lo que simbolizaba lo malo, lo impuro, lo irracional o lo corruptible. Les repito, esto es muy importante lo que sería la ¿Qué fue la palabra? Sí, pero es que trato de explicarlo de una forma en que no sea tan complicado. no, Más coloquial. sí, lo que pasa es que todas las sociedades secretas y sobre todo como los Illuminatis tienen una creencia, ¿no? Hay un ser superior y este ser superior, al parecer, tiene una promesa para ellos, ¿no? Entonces, esto es bastante importante porque nosotros los humanos no sabemos qué hay detrás de la muerte, no sabemos si hay vida después de la muerte, pero para estos pitagóricos y para muchas sectas secretas, la reencarnación o la transmigración del alma es algo muy importante, porque de acuerdo a tus actos vas a seguir reencarnando en cosas que te merezcas, ¿no? Qué miedo. Ajá. Eso me da mucho miedo, la reencarnación. Exactamente, sí puede ser algo terrorífico y al mismo tiempo raro, ¿no? Porque como seres humanos pues no sabemos qué hay después de la muerte. Aquí nos está mencionando que el alma es lo bueno, ¿no? Lo que nos hace entrar en razón. Es incorruptible, el alma no se puede corromper, mientras que el cuerpo sí. Es lo que nos hace ser carnales, lo que nos hace cometer en la religión pues pecados, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne es débil y la carne siempre va a buscar cómo intentar darse placer. Esa sería la palabra. Y esto es importante porque para las sectas secretas el placer, lo material, es lo que ellos te pueden ofrecer. No te pueden ofrecer esa transmigración del alma. Te van a ofrecer lo mundano, lo material. De aquí nos saltamos de los pitagóricos, nos vamos a saltar a los masones. Los masones han sido una de las sectas más atacadas a través de la historia de la humanidad.
se cree que ellos son los que están detrás de los hilos del mundo, junto con los Illuminatis. Pero vamos a ver cómo es que todas estas sectas van jalando poco a poco todos esos conocimientos de los pitagóricos, de los francmasones, para así mismo crear ellos su propia identidad como sociedad secreta. La francmasonería o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico y filosófico, discreto y armónico, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal fundada en un sentimiento de fraternidad. O sea, quiere decir que ellos son demasiado unidos, la mayoría siempre son hombres los que están formados por esta fraternidad. Así ellos forman lazos que muchas veces terminan por ser inquebrantables. Una de las leyendas más importantes de la francmasonería atribuye a Hiram Abiff, mítico arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén, el origen mítico de la orden masónica. Algunos textos retrotraen el origen de la masonería a épocas de aún mayor antigüedad y llegan a considerar como fundadores a distintas figuras bíblicas como Tubal-Caín, Moisés, Noé o el mismísimo Adán. De la antigüedad de la sociedad se hablaría por las citas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre los arquitectos, que pudiesen referirse a algunas personas relacionadas con este grupo iniciático. Más realistas, pero todavía en el ámbito de lo mítico o de lo pseudohistórico, diversos autores han atribuido este origen a los constructores de las pirámides del antiguo Egipto, a los Collegia Fabrorum romanos, a la Orden del Temple, la de los Rosacruces o los humanistas del Renacimiento. Entonces se cree que estos francmasones han estado, no son tan recientes como uno se cree, han estado a través de la historia siempre construyendo, haciendo nuevas cosas para la civilización, siempre haciéndolos desde un lugar muy oculto. El gran arquitecto del universo, expresado habitualmente con el acrónimo GADU, es un símbolo tradicional en masonería cuyo contenido, interpretación y relevancia varían según la corriente masónica de que se trate. Para la corriente anglosajona, el GADU representa el Ser Supremo, un principio masónico cuya creencia e invocación en la práctica de ritos son imprescindibles. Para la corriente continental, establecer la condición de la creencia en un Ser Supremo supone limitar la libertad de conciencia de sus miembros, por lo que ni la creencia en el GADU ni su invocación son preceptivas. Ellos se refieren a este Ser Supremo como GADU, que sería el arquitecto del universo. Para ellos este ser, como sabemos, ¿sí? ¿Qué pasa? Este ser este ser creó este mundo de una forma arquitectónica, ¿no? Todo como un gran arquitecto. Ellos, la masonería, muchos fueron formados porque eran albañiles, hicieron una especie de gremio de albañiles y de ahí es que se formó esta logia de masones. Y en su creencia más arraigada se encuentra este Ser Supremo, quien vendría a ser el arquitecto de este mundo. Esto me recuerda mucho a lo que es para los gnósticos el demiurgo. Podemos ver en esta imagen donde está esta especie de serpiente con cabeza de león. A su vez tiene una aureola parecida al sol. Podemos ver una estrella y la luna. Este ser es conocido como el demiurgo, el gran arquitecto para los gnósticos, el creador de este mundo, quien vendría a ser una especie de creador un poco más malévolo, digamos de esta manera. El demiurgo en griego es la descripción de una deidad que en la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos era considerado un dios creador del mundo y autor del universo.
y el cual posteriormente en la filosofía gnóstica derivó en la entidad que, sin ser necesariamente creadora, es impulsora del universo. Demiurgo significa literalmente maestro, supremo, artesano o hacedor. En la mitología, el demiurgo es un genio ordenador, es el principio. Había una masa caótica, desordenada, informe, indeterminada, y también estaba el demiurgo, el cual miró esta masa y pensó, ¿qué puedo hacer con ella? No sé lo que voy a hacer, pero hago lo que haga, lo voy a hacer bien. Después ideó una de las cosas que iba a hacer y de acuerdo con su idea las fue haciendo. El mito del demiurgo implica, la idea del bien es la primera de todas las ideas. Las ideas son anteriores a las cosas y son causas de ellas. Y las ideas son la única verdad. Según la mitología, este señor, este ser, este ente, tenía la posibilidad de crear algo con una masa que encontró, digamos, en un orden caótico. Pero, ¿qué pleonasmo tan grande? En un orden caótico. No, perdón. Que encontró esta masa caótica sin orden. Y él la transformó en lo que lo conocemos como nuestro universo. Dice algo, aquí hay algo muy interesante porque dice, la idea del bien es la primera de todas las ideas. O sea, que hay algo que inició haciéndose bien. Y las ideas son anteriores a las cosas y son causa de ello. Y las ideas son la única verdad. En el gnosticismo, aquí es donde viene lo interesante de esto, el concepto platónico del demiurgo es retomado por el gnosticismo. Lo que en el platonismo era imperfección, en el gnosticismo se transforma en maldad. El universo era parte de los gnósticos, una gradación desde lo más sutil era para los gnósticos hasta lo más bajo. O sea, creo que lo leí mal. El universo era para los gnósticos una gradación desde lo más sutil, o sea, Dios, hasta lo más bajo, la materia. Así el demiurgo, como creador y ordenador del mundo material, se convierte en encarnación del mal, aprisionando a los hombres y encadenándolos a las pasiones materiales. Aquí esto es lo interesante porque conocemos o sabemos digamos, algunos que vivimos aquí en esta parte de Latinoamérica, hablamos mucho del catolicismo y del cristianismo. Sabemos que hay un ente maligno y un ente bueno, que en este caso sería Dios, y el otro que sería el diablo. Para nosotros el creador del universo, de lo bueno, de todo esto, fue Dios, y el que vino a darle esta imperfección al mundo fue el diablo. Pero para los gnósticos no. Para los gnósticos ¿Fue al revés? Fue al revés. Sería ese ser, ese demiurgo creando este mundo material, encerrando a los hombres o a la humanidad en este mundo material, atrapándolo en las pasiones más bajas que conocemos, llenándonos de iras, sentimientos negativos y todas estas cosas que solamente nos terminan por degradar en nuestro espíritu y nuestra alma. Eso demostraría por qué hay tanta maldad. Exactamente. Personas viles y... Sí, con mucha maldad en su corazón. El espíritu es la única parte de divinidad que le corresponde al ser humano, librando una batalla permanente frente al cuerpo y lo material, transformando así la tierra en el infierno, entendiendo por infierno no el concepto del Hades o del inframundo, sino simplemente el lugar más alejado de Dios. Tan solo la Sofía, que sería la sabiduría, la gnosis, llega por amor desde lo más útil hasta la tierra para liberar al ser humano de la esclavitud de la materia. La salvación no es una cuestión de creencia o de piedad divina, sino que se convierte en una revelación o solo posible para aquellos que aún no han perdido del todo lo poco de divinidad que todos los seres humanos poseen. Esto quiere decir que si nos entregamos a nuestras pasiones, si nos entregamos a lo que sería para los cristianos o los católicos el pecado, terminaríamos perdiendo nuestra divinidad. Lo único que pertenece a nosotros los seres humanos es el espíritu.
lo que podría ser, como para lo que habíamos hablado para los pitagóricos, el alma lo incorruptible, para los gnósticos el espíritu es lo único incorruptible. A través de la sabiduría o de la gnosis, el conocimiento, adquiriríamos la salvación. Aquí hay mucho simbolismo. Quiero que entiendan esto porque es muy importante. Jesucristo en la Biblia nos habla y nos dice que solo la verdad nos hará libres. Eso nos invita o nos da una invitación a decirnos que busquemos la verdad, que busquemos la sabiduría. Cuenta la leyenda que el rey Salomón solo le pidió una cosa a Dios, y esa fue sabiduría. Dios, al ver que estaba siendo honesto con eso, le otorga muchas cosas a Salomón, suficiente sabiduría para gobernar su nación. Aquí entran otros detalles, algunos esotéricos o ocultistas cuentan ahí que no está, por ejemplo, en la Biblia, que sería el libro oficial de Dios, ¿no? Pero en varios escritos ocultos que conoceríamos como las clavículas de Salomón, ahí según vienen muchos hechizos y formas de exorcizar demonios. Ajá, de exorcizar demonios y todo este tipo de cosas, ya que fueron dado conocimiento, esos conocimientos fueron dados por Dios al rey Salomón, según estas personas. ¿Por qué las clavículas? Son sí. Bueno, yo creo que es tal vez una mención ya un poquito más esotérica, no sabría decirte por qué, ¿no? Porque ese nombre, pero quizás se refiere a algo simbólico, a una especie de rito. Entonces se cree que Dios le entrega todo este conocimiento para someter demonios y así poder con estos demonios hacer que ellos cumplan su voluntad cuando Él se los pida. Y cosa interesante de todo esto que estamos mencionando, de lo que es el demiurgo, y para los masones, que sería el gran arquitecto o el gado, que tienen ciertas similitudes. El gnosticismo representa la cara de la maldad, lo que nos ha sujetado a las pasiones, mientras que para los masones sería más o menos aquel que creó este mundo, ¿no? De una forma arquitectónica, y podemos ver que el demiurgo dentro de la mitología es casi lo mismo. A partir de una idea se forma algo, se forma nuestro universo. Y para el gnosticismo, un ser de mal crea este universo, crea este mundo, nos encierra con nuestras pasiones y nos deja sujetos a un mundo que podría ser considerado el mismísimo infierno. Ya tendremos tiempo para hablar más del demiurgo en otro programa, de lo que es la teosofía, de lo que es el gnosticismo, porque hay muchas cosas bastante interesantes de ahí. ¿Por qué por qué estamos hablando del demiurgo, el arquitecto y todo esto? Porque todo Bienvenido parece ser... de nuevo, Pablito. ¿Qué onda, Pablito? Porque todo esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver más adelante, con lo de la agenda, con la agenda oscura. Van a ver que todo esto tiene mucho que ver y van a entender por qué les estoy hablando de todo esto. A ver, permítanme. Dice Huicho con hot dog. Le digo que rolen los hot dog. Bien, aquí podemos ver un grupo dirían en alguna página que encontré por ahí, un grupo de señores nerds vestidos chistosamente en un piso bastante curioso. Estos señores portan ciertas cosas en sus vestimentas que están cargadas de simbolismo.
Todos hemos oído alguna vez hablar de el piso cuadriculado negro con blanco, que podría ser la representación de un portal donde converge el bien y el mal, según algunos. Dime. Igual que, ¿no se te hace curioso que igual el ajedrez es blanco y negro? Sí, de hecho, por eso es que es... bueno, el ajedrez realmente era para unos cuantos, era un juego de estrategia, no era para las personas comunes, solo la élite podía jugar eso, ¿no? Te das cuenta, siempre van las figuras de color blanco y las figuras de color negro, que no podríamos decir, podríamos representarlo como una pelea entre el bien y el mal, pero según la historia del ajedrez es la pelea entre dos naciones. Todos con peones, soldados, escuderos, caballos, que serían los jinetes, poco a poco subiendo como de nivel de ¿cómo se llama? Nivel de soldados, ¿no? Cada uno con una especie de movimiento particular para hacer el juego más estratégico. Igual el piano es blanco y negro. Ah, bueno, pero eso ya sería otra cosa, ¿no? Y no necesariamente negro y blanco. Para tocar las melodías satánicas. Ah, bueno, eso ya sería como entrar así, ya ser muy conspiranoico. Pero qué tal y sí, Podría ser. Bien, pues estos señores se congregan cada cierto tiempo a hacer sus ¿cómo se llama esto? Sus logias, a sus reuniones, en donde siempre se toman estas fotos curiosas y que podríamos decir que estos pues no dañan a nadie. Hasta donde sé, al parecer los masones tienen varias corrientes, como muchas de estas sectas, perdón, y siempre hablan sobre... Pero, oye, yo tengo como que atrasado los comentarios, ¿no veo? Dice. Comenta Huicho, dice primero Pablito como en la moda, luego comenta Huicho, como los Picapiedra cuando iban a sus reuniones de los búfalos mojados. De hecho, no sí, los búfalos mojados, de hecho, es como según, hablando de precisamente de las actrices, cantantes y todo esto que hacen estos simbolismos que vimos en las primeras imágenes. A ver, voy a poner otra de las imágenes de esa. Ahí va. De aquí, por ejemplo, la Lady Gaga, ¿no? Y su simbolismo, que a través del tiempo y de la historia de ahora, que sería más contemporáneamente hablando, de los medios de comunicación, podríamos ver, por ejemplo, desde los Picapiedras mencionando sobre la logia de los búfalos mojados, en donde pertenecían Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, y cada cierto tiempo iban a esa logia, en donde no puedo recordar exactamente qué era lo que hacían supuestamente en esa logia, pero según daban a entender, o quiero entender yo, que era solamente un club donde iban los hombres a tratar de parecer que eran cultos, o trataban de hablar sobre problemas de la sociedad o de los problemas que acontecen hoy en día, retroalimentarse con información. Al menos sería como un grupo de hombres cuando te juntas con tus amigos y platicas en una borrachera de cosas normales, solamente que quieres formalizarlo y formar una logia donde cada cierto tiempo tus amigos acudan, ¿no? Un club de lectura. Así como un club, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Cada 8 días cada 7 días nos vamos a reunir aquí a las 8 de la noche para hablar sobre cierto tema, ¿no? Así como lo que hacemos aquí. Exactamente, pero no tan así, ¿no? Sin embargo, pues podemos ver que cómo es que ya en los Picapiedras nos mencionan esto. También podemos ver en un capítulo de Los Simpson cómo es que Homero Simpson mismo se convierte en el elegido de una secta formada por todos los personajes de hombres de Springfield, y lo hacen parecer el elegido a Homero Simpson, ¿no? Algo curioso y algo
raro porque los Simpsons siempre han sido totalmente burlescos con esos temas, o siempre han sido muy sátiros con ello, ¿no? Dice Pablito que no es cierto, que en la peda se habla del trabajo y en el trabajo de la peda. Fíjate, me está llegando todo eso trazado. Dice, el hit de la pasarela de moda sale cosas satánicas, pero está ocultas. Sí, pues sí, como mencionamos, o sea, no nada más está en el ámbito artístico, ¿no? Con las cantantes y las actrices, está en todos los medios, En está las pinturas, en las películas, música, en las series. en las series, los dibujos animados, los programas de televisión. Y pues bien, ya no, para no divagar tanto y ya tratar de que el programa ya se vaya acabando, porque ya vamos casi 1 hora 15 minutos. Y pues bien, vemos aquí la escuadra o el símbolo de los masónicos. Dice, el símbolo masónico por excelencia es la escuadra masónica, que representa el equilibrio entre la materia y el espíritu. Pueden ver la misma forma triangular en este símbolo masónico, que sería su símbolo oficial. Esta forma triangular que también vimos en el pentagrama de los pitagóricos, que también significa siempre la virtud sobre lo material. ¿Y qué pasó? Aquí están, buenas noches, Richard, saludos. Perdón, ya me fui para otra vez que me estaba hablando aquí. Pues bien, este triángulo que simboliza la virtud sobre lo material, y el pentagrama, y podemos ver este símbolo triangular en el símbolo masónico, que también podría representar esto, ¿no? Que aquí mismo nos lo está afirmando, dice, que representa el equilibrio entre la materia y el espíritu. Esta está compuesta por la escuadra, que representa la materia, y su ángulo recto se identifica con la rectitud en la que han de vivir los masones. El compás, por su parte, representa el espíritu, y la G a Dios y a la geometría. G de Gado, que es el arquitecto. Por eso está en ese triangulito la G. Ajá. Entonces, ¿qué quiere indicar esto? ¿Qué es lo que significa ya, resumiendo todo? Que el espíritu siempre va a ir sobre la materia, que se debe llevar rectitud en esta logia, y el espíritu siempre va a estar sujeto a Dios. Por eso Dios está en medio de todo. Ese es el simbolito que está como así, como dos compases. Uh-huh. Igual. Que si podemos notar, pues es una especie de pentagrama. O sea, si lo completas es un pentagrama. Y es igual como arriba como abajo. Ajá, como es arriba, otra vez es abajo. Cosa que vamos a ver también con los Rosacruces. ¿Ves cómo se van repitiendo todos los patrones? Un programa para cada. Sí, es que definitivamente esto, por eso decía que es extenso. ¿Ahorita pues, cuántos ya mencionaste? Ya, los pitagóricos, los masones nada más. Y en parte a los gnósticos, pero los gnósticos no eran una secta secreta. Eran una corriente religiosa, pero que sí se ocultaba, pero que pues no podemos decir que están partícipes en todo esto a lo que queremos llegar. No solamente lo puse como ejemplo, porque todo esto del arquitecto, de Dios, del demiurgo, son cosas similares, y cómo cada uno va tomando cosas de las otras sectas o de las otras sociedades para formar una identidad en su propia secta, ¿no? Pero siempre bajo el mismo concepto. Siempre sobre el mismo concepto. La materia, el espíritu y todo eso siempre van sujetos ya sea al arquitecto, a Dios o al demiurgo. Todo, el centro de todo es Dios, ¿no? Digo, los gnósticos son un poquito más negativos en el concepto del Dios creador, ¿no? Son un poco más de esto, ¿no?
pero si nos damos cuenta de que, o llegamos a la conclusión de que estas sectas lo que intentan realmente es sujetarnos con pasiones a este mundo para así obedecer una agenda, está claro que el Dios al que ellos están tratando de alabar o mantener como su centro de su centro de unión de su secta secreta, quiere decir que no es bueno. Esa es a lo que yo voy. O sea, quiero entender que todo esto tiene un trasfondo muy, muy oscuro y muy interesante, ¿no? Dice, al principio se traba un poco. Yo tenía un amigo masón, portaba un anillo como la G. Sí, de hecho, viste, te digo, mira, hasta ahorita creo que ya se salió Pablito y ya me llegó su mensaje. ¿Quién sabe qué onda? Realmente tan bueno que estaba el programa. Ni modo. Bien, les mencionaba, dice, tenía un amigo masón que portaba un anillo como la G. Conocí a varios maestros en la universidad que portaban un anillo masón, algunos no lo ocultaban y se sentían demasiado orgullosos de poder pertenecer a ser masones. Pero no debe ser lo mismo los masones de aquí que... Como sabemos, los masones tienen varios grados. No sé, es como las cintas en el karate, ¿no? Hay 33 grados. Mencionaban por ahí y leí en algunos foros hace muchos años que los masones grado 33 en realidad nunca iban a revelar los secretos a los que solamente son los achichincles, ¿no? A lo que consideran ellos como la servidumbre. Los de categoría 2, categoría 3. Incluso se cree que muchos no llegan ni siquiera al grado 33 porque no pertenecen a buenas familias. Y quienes llegan a ser por méritos propios a categoría 33 es porque tienen un apadrinamiento por parte de algún masón de un grado más alto. Entonces, fuera de eso, digamos, un peón de grado menor nunca va a tener los conocimientos de un grado 33, nunca se le revelarán los secretos realmente que porta esta logia, cosa que no sabemos, no sabríamos decir. Recuerdo un documental hace muchos años de National Geographic sobre algo así como masones exposed, ¿no? Así, exponiendo a los masones, porque no sé cómo se dicen masones en inglés, no sé si se dice igual, no sé. Y entonces el documental trataba sobre cómo entraban a una logia, digamos una sucursal de ellos, no sé cómo se le dice eso, ¿no? Y así como decir, ya ves que los alcohólicos anónimos tienen varios de estos, bueno, pues así entraron, vieron sus dichosos ritos, ¿no? Sus ritos eran, lo que ellos mostraban en sus dichosos ritos eran así más que ritos, como ritos de magia o esoterismo o de ocultismo, eran más como ritos de pura etiqueta, digámoslo así. O sea, de que si yo te digo que eres un iniciado, que tienes que ir y saludar al masón más alto de allá, mostrarles tus respetos, que le van a entregar un listón de no sé de qué color y le van a entregar esto, todo esto de alguna manera simbólica, supuestamente, un rito que no sería como tal y como pensaríamos, ¿no? Que es un hito mágico en donde o satánico o no sé cómo la gente se lo imaginará, en donde tienen que sacrificar a un bebé o una vaca para que beba su sangre y entonces él ya se convierta en un masón. No, sino que ya sería algo así como que más simbólico. Hasta que llegó Shana. Andaba cheleando la seguro. Pues bien, entonces ya vimos esto, el significado de este símbolo. Ya comprendimos el porqué de la G al centro de esta escuadra y de esta regla, que simboliza esto y que es en realidad la masonería. Así que vamos a terminar con el siguiente
que serían los Rosacruces, ya me duele la garganta. Mañana me va a doler la garganta porque tengo algo de gripa. Estoy un poco agripedo, diría yo. Agripedo. Y yo sigo convaleciente, así que... También Shanita está enferma. A ver, vamos con los Rosacruces. Ya para finalizar este programa. El término Rosacruz se refiere originalmente a una legendaria orden secreta que habría sido fundada según la Fama Fraternitatis, publicada en 1614, por el Padre Divino altamente iluminado, nuestro hermano Christian Rosenkraus, supuestamente nacido en 1378. Diversas organizaciones esotéricas modernas, normalmente denominadas fraternidades u órdenes, que dependiendo de la organización usan rituales relacionados, cuando menos en sus formas, con la francmasonería, reivindican ser las herederas de la legendaria Orden Rosacruz, dada a conocer públicamente en el siglo XVII. Como pueden ver, la francmasonería o los masones admiten haber tomado parte de algunas cosas de los Rosacruces. O sea que se sienten, ¿cómo se dice esto? Herederos de los Rosacruces y de todos sus conocimientos. Dice, guay de rito como Joaquín. Sí, inglés sin barreras. Esa fue Shana, ¿verdad? No, fue Luis Escobar. Es que a ver, vamos a ver si se ven los comentarios. Los símbolos asociados generalmente al término Rosacruz son bastante heterogéneos, aunque normalmente por su gran mayoría suelen estar compuestos por diferentes combinaciones de una o más cruz envuelta por una corona de rosas. Junto al símbolo pueden aparecer un triángulo doble o una estrella. En otros casos es simplemente una cruz, a veces dorada con una rosa en su centro, o incluso puede tratarse simplemente de algunos símbolos geométricos como el círculo, el cuadrado y el triángulo unidos en uno solo. Otra vez las geometrías, las matemáticas, y en otras ocasiones la rosa o la cruz pueden ser adornadas con símbolos cabalísticos o alquímicos e incluso por símbolos egipcios. Por tanto, podría decirse que el símbolo utilizado para representar el término Rosacruz varía dependiendo de la fraternidad que lo utilice y de su naturaleza. Aquí tenemos una imagen donde aparece una cruz y varios de esos símbolos de la Rosacruz. Principalmente el que está en medio tiene ciertos símbolos cabalísticos y otras cosas que yo considero que probablemente son alquímicas y un poco esotéricas. No sé si decir que haya ahí algo ocultista, pero al parecer está principalmente formado por estos símbolos que ya mencioné. Vamos en otra, una rosa, en donde en medio de la rosa hay una cruz, y en otras imágenes que podemos ver que hay cruces en el horizonte, círculos y cosas similares con muchos colores, triángulos, cuadrados y diversas otras cosas en estos símbolos. Otra vez la geometría, otra vez la matemática, otra vez el número, que está los números en todo este simbolismo aparentemente ocultista o mágico. De nuevo vemos que vienen adoptando todos los conocimientos anteriores de los pitagóricos y lo pasan lo hacen parte de ellos, ¿no? Aquí una cosa curiosa que platicaba hace rato con Shana. ¿Por qué los pitagóricos pensaban que los números eran importantes? Tal vez esos números, como sabemos y en muchas películas de ciencia ficción se menciona mucho, incluso en la ciencia, que si tuviéramos contacto con seres de otros mundos sería a través de las matemáticas. Si hubiera un lenguaje universal serían las matemáticas, y si hubiera una forma para comunicarnos con Dios sería a través de las matemáticas de nuevo. Entonces los números son muy importantes para comunicarnos con Dios
si estos personajes como los Rosacruces, los masones, los gnósticos y los pitagóricos tenían algún acercamiento con Dios, era a través de las matemáticas. Toda esa información era recabada con ello, a través de estas figuras geométricas. Esto es lo curioso de todo este asunto, que cómo es que hasta el día de hoy es muy importante tener en cuenta que no solamente son cuestiones religiosas, sino también de ciencias ocultas. Con ciencias ocultas no me refiero a magia, o magia oscura o magia negra. Ciencias ocultas me refiero a ciencias que no son conocidas comúnmente por todos los seres humanos. Conocimientos que solo poseen unos cuantos, y que probablemente estas sectas son portadoras de estos conocimientos. Rosacruz también designa en masonería el séptimo último grado del rito francés y el grado 18 en el rito escocés antiguo, y aceptado y en el rito de Memphis en Misraim, denominado soberano príncipe Rosacruz, caballero del águila y el pelícano, que tiene como símbolos principales el pelícano, la rosa y la cruz. El término Rosacruz puede designar asimismo al miembro de la masonería de alguna otra fraternidad de naturaleza similar a que ha alcanzado el grado de caballero Rosacruz. Vemos que es cierto que los masones, los Rosacruces toman muchas cosas los masones toman muchas cosas de los Rosacruces, creyéndose ellos los herederos de esos conocimientos, ¿no? Las primeras referencias históricas de la Orden Rosacruz proceden en la Frama Fraternitatis, obra esotérica publicada en Kassel, Alemania, en el año 1614, de autor atribuido por varios autores de Johann Valentin Andrae, sin que exista, no obstante, ninguna prueba formal de que apoye estas tesis. Según la fama, a su retorno a Alemania en 1407 fundó el Orden Rosacruz, que estaría constituida por un pequeño grupo de no más de 8 personas, y de las cuales esta obra da sus nombres y funciones en el seno de la orden. Cuando Christian Rosenkreuz murió en 1484, la orden se extinguió y la localización de su tumba permaneció desconocida hasta que en 1604 fue descubierta como consecuencia de la orden Rosacruz renacida. La existencia o no de Christian Rosenkreuz divide a los Rosacruces actuales, y bueno, se cree que los Rosacruces, pues este dichoso Christian Rosenkreuz en realidad no existió, solamente es algo simbólico para decir cómo fue que se formó esta secta secreta, y pues hasta ahora pues hay un debate entre los mismos Rosacruces si realmente fue existió o no existió este señor que fuera fundador de los Rosacruces. Uno de los más famosos Rosacruces que se sabe que han existido es Francis Bacon, que fue un filósofo empirista y científico. Bien, aquí hay algo interesante que ya para finalizar sobre los Rosacruces, y es esto que se llama el árbol de la pansofia, o pansofía creo yo, no sé cómo mencionarlo porque si no tiene acento ahí, ¿no? Es pansofía, pansofia. ¿no? Pansofia. Todo modelo, esta imagen, bueno, primero, esta imagen que es el árbol de la pansofia. Vemos algo curioso, aquí hay otra vez figuras geométricas dentro de esta imagen, círculos, triángulos, esto sería un romboide, un rombo, un pentágono, y al mismo tiempo no sé si es como una especie de diamante formado también por los mismos triángulos. A su vez, en las esquinas de de estas partes vemos a estos círculos, y en los círculos vemos los minerales, las plantas, el ser humano y algo que parece estar en hebreo
con unas alas en la punta que yo puedo interpretar que se trata de lo divino. Dice la pansofía, todo modelo humano verdaderamente holístico debe sostenerse en la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, y en el sentido vale la pena echar un vistazo al esquema que representa Theophilus Zweigart en su obra Speculum Sophicum Rodum Stauroticum, y que se titula Árbol de la Pansofia. En este grado se resume la filosofía Rosacruz y la correspondencia de acuerdo al axioma: así como es arriba, es abajo. Por nuevamente, el poder de 3 veces 3. Como por el poder de 3 veces 3. Nuevamente volvemos a ver esta frase. Zweigart recomienda: mira primero a la naturaleza, a lo que es posible para ella y lo que puedes aprender, tanto de la observación como de escritos buenos y sin errores, que solo en parte han sido publicados. Después, contemplados los elementos y cómo operan en ella, el esperma, los diferentes reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal y el animal. Finalmente contempla a ti también cuando te elevas a Dios Todopoderoso, tu Creador, contemplando suma misericordia y permaneces en el globo de la verdad, divisando con complacencia interior a Dios y a sus criaturas, manteniendo a tu ojo izquierdo atento a los requerimientos esenciales de tu cuerpo y de las obligaciones hacia tu prójimo. Contempla, querido cristiano, esta es la pansofia rodostaurótica. Esta es la mayor perfección del hombre en este mundo, en la que, como se ha dicho antes, se encuentra oculto todo tesoro, riqueza y habilidad, fuera de la cual y sin la cual no hay nada en la superficie de la tierra. ¿Qué nos quiere decir este señor Zweigart? Buenas noches de Toño Rangel, pero no sé si es ahorita o de hace rato. Sí, ya, la verdad es que ya no confío en esto. Sí, creo que... Buenas noches, Toño, buenas noches. Llegando un poquito tarde. Pues bien, esta imagen, como ya les había comentado, es el árbol de la pansofia. Vemos que el señor Zweigart nos dice aquí que lo que tenemos que más o menos hacer es encontrar, quiero entender yo, un camino hacia Dios. ¿Cómo lo haremos? Analizando la naturaleza. Por eso encontramos en este círculo a un árbol donde podemos encontrar en la naturaleza que vendrían siendo los vegetales o los animales, y del otro lado de los minerales, que yo quiero representar que todo esto tiene algo que ver con la alquimia también. Dice, todo esto está resuelto con nosotros los hombres, o sea, conectado con nosotros los seres humanos, para alcanzar al final de cuentas nuestra trascendencia o nuestra espiritual, para llegar al Creador, que es lo que yo les había dicho en un principio, que para mí, fíjate, yo no había comprendido de todo la lectura cuando la leí, pero cuando vi la imagen, vi esta que no sé qué significa esta palabra que está encerrada en hebreo en este círculo mientras porta estas alas, que yo decía que tal vez se trataba de lo divino. Entonces vemos al hombre o al ser humano en la parte más baja de la naturaleza, otra vez como es arriba es abajo, queriéndonos decir tal vez que podemos ser nuestro propio Dios o que somos nuestro propio para alcanzar lo divino. Como les dije, los filósofos griegos creían, o los pitagóricos creían, que el alma humana al llegar al otro mundo pasaba por el río del olvido y comenzaba una nueva vida, reencarnando, dependiendo de tus actos, reencarnando en criaturas, cada vez degradándote si seguías comportándote mal o portándote mal, hasta convertirte en una cucaracha, un insecto o lo que fuese, ¿no? De acuerdo a tus actos. Y si tú todavía tenías la oportunidad de redimir esos actos,
encarnándote hasta de alguna manera con esa transmigración del alma alcanzar lo divino. Hasta ahorita hemos terminado con todo esto de las principales sectas antiguas que fueron los masones, los pitagóricos y los rosacruces. Este es un tema muy extenso. Son los que tenían su... Sí, los que salen en la película donde sale este de Nicolas Cage. Creo que ellos eran los templarios. Los confundí. De hecho, ya vamos a hablar también Parecidos. de los templarios. Sí, sí, más o menos, porque también de ahí los rosacruces pues tienen una transformación, tal vez se infiltran en la iglesia y todo esto. Pero quiero que vean, ya pasamos, vamos a recapitular. Ya pasamos del arque, que sería la masa caótica o la chispa que originaría este mundo, este universo, según los pitagóricos. Luego pasamos con los masones, quienes creían que había un arquitecto creador de este mundo, un creador. Luego pasamos a lo que sería con los gnósticos, o con lo que sería la mitología de lo que se cree que son el arquitecto que conoceríamos como el demiurgo, quienes ya lo ven como un ser malvado, un ente malvado que nos encierra en este mundo material con todas nuestras pasiones. Y luego, a lo último, vemos con los rosacruces que este Dios es un Dios armonioso, todopoderoso y misericordioso. Quiero yo entender que van haciéndolo así para crear la religión, el cristianismo, y hacer la secta más grande que es catolicismo. ¿Sabes qué se podría interpretar con todo esto? Al final podríamos mencionar que todos ellos tienen la intención de que siempre se cree una sola religión, pero siempre con las mismas creencias, ¿no? Siempre lo mismo, siempre con cosas que ciertas discrepancias que no congenian con lo que sería lo que muchos de ellos creen. Por ejemplo, los gnósticos creen que este Dios no es un Dios misericordioso, es un ser malévolo, ¿no? Pero si lo vemos de este modo, para los masónicos dicen que este ser que creó este mundo de esta materia caótica que existía en el universo y que de ahí se crea todo esto, para ellos ya es más meramente como un ser que creó este mundo pero que no interviene. Y para los pitagóricos era algo que existía y que siempre había existido y que de repente, ¡pum!, nos creó. Eso es lo que podríamos interpretar de todo esto. Pero para los rosacruces es totalmente distinto. Ya sería como la representación de que todos estos, este mismo ente que hemos estado viendo en todas las mismas sectas o en las mismas sociedades secretas, viene a representar al Dios todopoderoso y misericordioso que conocemos en la religión cristiana. ¿Qué pasó? Dice Pablo, ¿y qué piensas del Vecna? Dice, interesante, no sabía nada de los rosacruces. Pues fíjate que, o sea, por eso me hubiera gustado que más personas vieran esto, ¿no? De todos los que nos ven, porque todo lo dimos paso a paso, ¿no? Todos nuestros programas fueron poquito a poquito, llenando, formando con nuestros figuritas de, ¿cómo se llaman? Nuestras piezas de rompecabezas para llegar a este punto, ¿no? De las sociedades secretas. Y cómo toda esta información que les estoy dando... ¿Cómo? Reinaldo dice, saquen, aquí escuchándolo, saluden. Un saludote, Reinaldo. A ver si nos ponemos de acuerdo para lo que quedamos la vez pasada. A ver si ahí me mandas un mensaje y platicamos más sobre ese tema. Ajá, y entonces
todo esto viene a ser algo bastante interesante, ¿no? Por eso era Ya no se importante. escucha nada, dice, ¿qué onda, Brahma? ¿Cómo estás? No se escucha nada, güey, Meliodas. Y Pero- se quedó la pantalla en negro. Hola, 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 hola. No, pues se ve aquí que está y yo me estoy viendo y está viendo que... Dile que actualice, viste que creo que eso ha sido el problema. Ah, no, sí se escucha ya, dice. Ya, ya. Bueno, ¿qué onda, Meliodas? Un saludote. Qué buena onda que te pasaste por acá. Mira, Ya sí, tenía rato que no le venías. apareció el ángel igual. Es que no me llega nada. No me llega nada, no sé qué onda. Bien, pues les decía que por eso, antes de entrar a lo que Wicho quería que habláramos, yo sé que Wicho quería que habláramos de la agenda Había que oscura. desglosarlo todo. Sí. ¿Por qué? Porque así nos va a ayudar a entender realmente qué es lo que quieren todas estas sociedades secretas, realmente qué es lo que buscan, a dónde vamos a ir a parar con todo esto, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Sí. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué nos tienen preparado? Hablábamos... ¿Qué misterio habrá? ¿Ah? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Hablamos en el programa anterior de los avistamientos ovnis y de cómo Tom, el miembro de Blink-182, se había convertido en el abanderado ahora de esto de del fenómeno ovni en Estados Unidos, y cómo es que él había logrado, gracias a toda esta presión mediática, o presionando así al gobierno de Estados Unidos a desclasificar mucha de esta información, y cómo él, dentro de su creencia, según nosotros somos creados por los extraterrestres en un laboratorio, ¿no? Y fuimos primero esclavos y luego liberados, y cómo es que alguien que ajeno a todas las conspiraciones llega a una teoría diciéndonos que lo más probable es que están tratando de enfocarnos con programas como alienígenas ancestrales y todo esto, donde mencionan que los alienígenas hace muchos años y siglos fueron los dioses realmente que estuvieron en este mundo, y cómo es que nos crean. Ajá. Y ahora regresan, ¿no? Para volver a decir, bueno, hemos regresado, somos sus creadores. Y entonces otra vez decir, bueno, nuestros dioses, ¿no? Ellos son, como están evolucionados espiritualmente muchos siglos más que nosotros, ellos son nuestra catarsis hasta lo divino, ¿no? Nuestros guías hacia lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que probablemente se crea una sola religión, ya no con lo que estamos hablando, se unifique todo. Pero ¿qué va a pasar? O sea, esto ahí es donde va a venir lo interesante. Cuando se forma una sola religión, un solo gobierno y una sola moneda, ya no va a ser solamente lo que creían los pitagóricos, los masones y los rosacruces, como vimos de esto, de un arquitecto, un demiurgo, un creador o algo, una chispa que creó todo esto, sino que ahora se convierte en que seres de otros mundos también son conscientes de que fuimos creados por un ser superior, pero que esos mismos entes están sujetos a esa entidad, ¿no? Que sería el Dios que viene o que existe. Entonces, al mismo tiempo, esto haría cambiar nuestra suposición de lo que es Dios, y haría cambiar la religión como la conocemos. Por eso unificaríamos la religión en una sola, porque ya haríamos, bueno, es universal todo esto, este Dios ya es universal, ya es un Dios que no solamente está en este mundo, sino está en cientos de miles de mundos, y todos predican lo mismo. Entonces, por lo tanto, ya no debemos solo adorar a un solo Dios, sino a ese Dios del cual realmente nosotros somos parte. Eso es a lo que voy enfocado, ¿no? Cómo es que va evolucionando, cómo ha ido evolucionando la percepción de este Dios creador, de esta inteligencia o de este ente o de este arquitecto que creó este universo. Así que ya vimos con todo esto de la... Yo sé que suena muy fumado, creo que me fumé un churro. Hoy sí que me fumé un churro para hablar de esto, estas ideas medias raras. Yo sé que ustedes
pensarán que pues que está medio zafado todo esto de lo que estoy hablando, pero aparentemente con todo lo que ya leímos y toda la evolución de las sectas o de las sociedades secretas, nos podemos dar cuenta que todas ellas tienen algo en común con ciertas discrepancias, pero todas van enfocadas o parecen ir hacia el mismo lugar. Bien, pues